Querida familia, amigos y compañeros, les voy a dar a conocer cosas sumamente especiales. Aprenderás 4 cosas en este mensaje. 1. Los conceptos de apostasía, restauración y plenitud. 2. El plan de Dios, nuestro Padre Celestial, para las familias eternas. 3. La Iglesia restaurada de Jesucristo, la Biblia y el Libro de Mormón. 4. Las genealogías, los templos y las familias eternas. Número 1. Apostasía, restauración y plenitud. ¿Qué es apostasía? La palabra como tal proviene del griego y se compone de apo, que significa fuera de, y stasis, que significa colocarse. Apostasía significa colocarse fuera de, o en otras palabras, salirse de algo que previamente estaba ya establecido en su forma original. ¿Qué es restauración? Significa volver a poner en pie o restablecer, regresar algo a su estado original. Plenitud. La palabra proviene del latín plenitudo, del adjetivo plenus, que significa lleno o pleno, y el sufijo de cualidad tudo. Significa cuando algo está lleno, pleno o completo. Está en su totalidad, no le falta nada. Cuando existe una apostasía, por fuerza deriva o implica que se pierda la plenitud. Al haber un cambio o salirse de lo original, aquellas partes que componían lo original se pierden, de tal manera que la plenitud, es decir, lo completo, también se pierde. Un ejemplo para clarificar. Hablemos de un edificio, por ejemplo, un castillo. Imagínatelo con todas sus partes componentes, bello, hermoso, completo. Supongamos que el lugar donde se encuentra entra en guerra y con las bombas o ataques, el castillo sufre la pérdida o desmoronamiento de varias de sus partes. Tal vez, por ejemplo, algunos puentes, salas, torres, murallas, etc. El castillo ha sufrido una apostasía, es decir, ha perdido partes de su forma y estado original. También ha perdido su plenitud, ya no está completo. ¿Qué necesita? Claro, una restauración, volver a su estado original, recuperar su plenitud, su estado completo y perfecto. Hablemos ahora del segundo tema, el plan de nuestro Padre Celestial para las familias eternas. Dios, quien es nuestro Padre Celestial, tiene un plan muy concreto y muy específico para que los lazos familiares puedan ser eternos. Los lazos de amor entre un esposo y una esposa, entre padres e hijos, entre hermanos, abuelos, tíos, primos y demás valiosas relaciones familiares puedan permanecer entrelazados y unidos aún después de la muerte física. Este plan se llama el plan de nuestro Padre Celestial. Este plan se encuentra en las Sagradas Escrituras, como la Biblia. Sin embargo, aprenderás que no se encuentra completo. La Iglesia y el Evangelio de Jesucristo sufrieron una gran apostasía que llevó a la pérdida de muchas de sus partes originales y más valiosas. Aprenderás que esas partes
tan valiosas han sido restauradas. Este es un diagrama del plan de nuestro Padre Celestial. Por favor, detén la imagen y analízalo con más detalle. Notarás que algunas partes te son conocidas, pero otras no. Por lo general, las partes que no son conocidas de este plan son algunas de las siguientes que han sido restauradas. Los 3 cielos o 3 grados de gloria que vendrán después de la resurrección. El mundo de los espíritus, el lugar donde están todos aquellos que han salido de la vida terrenal y la gran obra que se efectúa allí. ¿Qué sucede realmente cuando una persona muere físicamente? ¿Qué sucede cuando va al mundo de los espíritus? La obra redentora y exaltadora en los templos de Dios a favor de nuestros antepasados y familiares que ya han cruzado por el velo de la muerte física. La restauración de los templos de Dios y sus propósitos sagrados. La restauración del sacerdocio de Aarón y del sacerdocio de Melquisedec. Las escrituras sagradas adicionales que Dios, por medio de sus profetas, profetizaron que saldrían a la luz en los últimos días. La restauración de todas las cosas pertenecientes al gran plan de Dios, nuestro Padre Celestial. Hablemos de la plenitud. Eres invitado a conocer el maravilloso plan de nuestro Padre Celestial en su forma plena, perfecta y completa. Esto es algo sumamente especial. En el más alto grado de gloria de Dios, las familias pueden ser eternas. Las familias pueden continuar creciendo y progresando aún por las eternidades del tiempo. Los que no accedan a la gloria celestial o tercer cielo permanecerán como individuos en algún otro grado de gloria, ya sea en el primero o en el segundo cielo. Hablemos ahora del tercer tema, la Iglesia restaurada de Jesucristo, la Biblia y el Libro de Mormón. En la Biblia se encuentran muchas profecías de cómo sería restaurado nuevamente a su plenitud el Evangelio y la Iglesia de Jesucristo. Estas profecías y promesas se refieren a la unión de los escritos de 2 de las tribus de Israel, la tribu de Judá y la tribu de José. La Biblia contiene muchos de los escritos de la tribu de Judá, es decir, de los judíos. El Libro de Mormón contiene los escritos de la tribu de José. Por medio de la aparición del Libro de Mormón y su unión con la Biblia, Dios ha dado comienzo a la prometida gran restauración de todas las cosas. El Libro de Mormón es un libro restaurador. Leer el Libro de Mormón es algo verdaderamente maravilloso. En él, los antiguos profetas testifican con el poderoso espíritu de profecía y revelación cómo es que el Evangelio y la Iglesia de Jesucristo serían restaurados a su plenitud entre sus descendientes en este mismo continente americano. El acontecimiento más importante registrado en esos anales que abarcan casi 1000 años de historia
es la visita del Señor Jesucristo a los antiguos habitantes de América, los milagros que hizo entre ellos, sus enseñanzas y las promesas que el Salvador les hizo en cuanto a que el conocimiento de tales cosas llegaría a sus descendientes en los últimos días, como parte de la gran restauración que el Padre Eterno efectuaría. La gran mayoría de los primeros historiadores y cronistas de México, principalmente los religiosos españoles, testifican en sus libros que mucho antes de la llegada de los españoles, ya en la América antigua se había predicado el Evangelio de Jesucristo, pero que esas enseñanzas y conocimientos se habían perdido o desvirtuado casi en su totalidad, quedando solamente vestigios y reminiscencias. La misma historia de México y de la América antigua testifican indirectamente que el Libro de Mormón es correcto y verdadero. Pero más allá de esto, Dios mismo ha prometido que quienes pregunten a Él directamente, con sinceridad de corazón y verdadera fe, si tales registros son verdaderos y si José Smith en verdad fue visitado por Dios el Padre Celestial junto con su Hijo Jesucristo, así como por otros mensajeros celestiales, tales como el ángel Moroni, los antiguos apóstoles Pedro, Santiago y Juan, Moisés, Juan el Bautista, Elías el profeta, entre otros, para instruirle a él y a otros referente a la gran restauración del Evangelio y de la Iglesia de Jesucristo a su plenitud. Quienes así lo hagan, quienes así pregunten a Dios directamente, Dios ha prometido que les responderá, enviando al Espíritu Santo a testificarles y revelarles por ese poder la veracidad de tales eventos y sucesos. Tener el Libro de Mormón en las manos es algo que fue preparado por Dios. Cumple muchas de las promesas y profecías registradas en la Biblia. Debe recibirse con mucho cuidado, pues proviene de Dios. Uno de sus profetas declaró: porque he aquí, el que precipitadamente juzgue, precipitadamente será también juzgado. Te invito a leerlo con calma y con espíritu de oración, incluso leerlo juntamente con la Santa Biblia. Es un libro deleitable, lleno de luz y verdad. Tú puedes obtener por ti mismo un testimonio divino de su veracidad. Ahora pasaremos al último tema: las genealogías, los templos y las familias eternas. El pueblo de Dios, su pueblo del convenio, desde un principio se ha caracterizado por llevar fielmente sus registros familiares, esto es, sus genealogías. Con la restauración del Evangelio de Jesucristo y de su iglesia sobre la tierra, se ha restaurado también el mandamiento divino de llevar fielmente el registro de las genealogías de las familias. ¿Para qué o con qué propósito?
Esto tiene que ver con los templos del Altísimo, los templos de Dios. Desde la antigüedad, Dios ha mandado a su pueblo edificar templos para realizar allí ordenanzas especiales que no pueden efectuarse en otro lugar. En el Antiguo Testamento, Dios mandó a David y Salomón construir un templo, conocido como el Templo de Salomón, o primer templo. Después, el Templo de Zorobabel, o conocido también como segundo templo. Y más cercano, en tiempos de Jesucristo, el conocido como Templo de Herodes. Los templos son lugares muy diferentes a los sitios de reunión común del pueblo de convenio. En tiempos de Jesucristo, estos lugares eran llamados sinagogas, pero los templos son lugares de otra índole, caracterizados por la santidad, la reverencia y lo sumamente sagrado de sus recintos y ordenanzas. No cualquier persona podía entrar en los templos, solamente aquellos que cumplían los requisitos establecidos por Dios. Y esto era verdad aún para los mismos sacerdotes. Jesucristo mismo acudía fielmente con su familia para honrar y cumplir con las ordenanzas del templo. En la antigüedad, muchas de las ordenanzas de los templos estaban relacionadas con la ley de Moisés, mas no exclusivamente. Con la apostasía, los templos y sus sagradas ordenanzas también se perdieron. Jesucristo profetizó que el templo quedaría enteramente destruido al grado que no quedaría piedra sobre piedra. Como parte de la gran restauración de todas las cosas efectuada por el Padre Eterno, también se ha restaurado dentro de la Iglesia de Jesucristo los templos de Dios. Hemos estado hablando de las familias eternas y de que es lo más grande que un hombre o una mujer pueda anhelar. Es decir, el hecho de que a pesar de la muerte física, una familia pueda permanecer unida y continuar progresando y creciendo por las eternidades del tiempo. Y hemos hablado que en el plan de Dios, esto corresponde a la gloria celestial o tercer cielo, el lugar más alto que puede lograr un hijo o una hija de Dios. En los templos de Dios es donde el Padre Eterno brinda esos conocimientos tan especiales a sus hijos. En ningún otro lugar se pueden dar. Son conocimientos tan sagrados y tan sublimes. En los templos se encuentran las ordenanzas del Evangelio de Jesucristo relacionadas a los 3 grados de gloria, particularmente con la gloria celestial, la gloria más alta de todas, donde las familias pueden continuar unidas para siempre. A las ordenanzas del Santo Templo que unen a un esposo y esposa por toda la eternidad, se les conoce también como matrimonio celestial o sellamiento eterno. Sellamiento porque esas ordenanzas los unen y preparan para permanecer unidos como un matrimonio eterno en la gloria celestial. También
Existen ordenanzas de sellamientos de padres a hijos y de hijos a padres, aún entre los padres e hijos de todas y cada una de las generaciones. Todo corresponde a la obediencia a las leyes y mandamientos del Evangelio de Jesucristo en su plenitud. Eres invitado a conocer, junto con tu familia, estas cosas tan especiales. Dios ha revelado la forma de establecer uniones familiares eternas. Si has tenido la pérdida de un familiar, un ser amado, y tienes el anhelo de estar unido o unida a él o a ella dentro de los lazos eternos de amor de una familia, es posible hacerlo en los santos templos de Dios. Quiero compartir mi testimonio contigo. Yo no conocía nada de estas cosas. En un tiempo en mi vida comencé a estudiar detenidamente la Biblia y comencé a orar a Dios. Puedo testificarte que fui guiado por la influencia y el poder del Espíritu Santo a conocer el Libro de Mormón. Lo pude leer juntamente con la Biblia y poco a poco mi entendimiento y conocimiento comenzaron a crecer y pude empezar a conocer el maravilloso plan de nuestro Padre Celestial. Yo sé que Dios es nuestro Padre Celestial. Yo sé que Él contesta nuestras oraciones. Yo sé que Jesucristo es mi Salvador, mi Redentor. Yo sé que Él es el Hijo del Padre Eterno. Sé que Dios tiene un plan muy concreto y específico, mediante el cual los matrimonios y las familias pueden llegar a ser familias y matrimonios eternos. Yo sé que el Libro de Mormón es correcto y verdadero y proviene de Dios. Yo sé también que nuestro Padre Celestial y Jesucristo visitaron física y literalmente a José Smith y le instruyeron respecto a la restauración de el Evangelio de Jesucristo y de su iglesia a su plenitud. Yo sé que estas cosas son verdaderas y te invito a conocerlas, y sé que Dios puede también contestar tus oraciones y confirmarte que son cosas verdaderas y reales, por medio de las cuales nuestras familias pueden ser familias eternas. Te lo comparto con mi cariño y aprecio en el nombre de Jesucristo. Amén.